Buenas noches. Vamos a terminar el capítulo 3 en esta hora, recordando que en la meditación pasada llegamos hasta el versículo 21. Voy a dar lectura al pasaje que dice así. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y pasó allí un tiempo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón junto a Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí él está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo: ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que ha estado de pie y lo escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, mi gozo ha sido cumplido. A él le es preciso crecer, pero a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que procede de la tierra es terrenal y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Testifica de lo que ha visto y oído, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En esta noche vamos a meditar en Encuentros con Jesús, parte 6, aunque no precisamente se esté hablando de un encuentro directamente con Jesús por parte de algunas personas. Vamos a llamarle Encuentros con Jesús, pero en este caso, encuentro con Jesús bautizando. Es decir, lo vamos a encontrar bautizando. Esa es la escena y ya de ahí se desarrolla todo un drama de este pasaje, de este asunto de que Jesús haya estado bautizando, y no vamos a encontrar ningún diálogo con Jesús, pero sí un diálogo con su embajador, con Juan el Bautista, que tiene que ver con Jesús y precisamente con este asunto en la vida de Jesús mencionado de estar bautizando o encontrarlo bautizando. Vamos a aprender muchas cosas aquí muy interesantes acerca de la autoestima sana, la autoestima definida y el saber estar bien ubicado con los pies en la tierra cuando vienen las confrontaciones, cuando vienen las intrigas, cuando vienen esos dardos venenosos que amenazan con querernos desestabilizar primero en lo personal y luego en nuestra relación con algún semejante. El caso que encontramos aquí, como dice el texto, es que Jesús estaba bautizando, pero aclara
que Jesús no bautizaba físicamente él, sino que sus discípulos eran los que lo hacían, claro, a nombre de él, y como él era el maestro, pues a él se le atribuían los bautismos y a él seguían a aquellos que se bautizaban bajo su autoridad, bajo su presencia, bajo su nombre. Ahora, dice el texto que Juan también estaba bautizando en Enón junto a Salim. Vamos a ubicar dónde estaban estos dos personajes, Jesús y su embajador. Ellos, es curioso que nunca hicieron una mancuerna, nunca anduvieron juntos. Simplemente tuvieron ese encuentro allá en el Jordán para que Jesús fuera bautizado. Jesús sería retirado al desierto a ser tentado y luego regresaría y tendrían uno, dos, quizá más encuentros, pero el Evangelio de Juan al menos menciona dos encuentros entre Jesús y Juan después de que fue bautizado. Pero no los vamos a ver caminando juntos. Son dos grandes maestros y claro, Juan gustosamente se hubiera sometido a Jesús y le hubiera entregado los discípulos que él tenía a Jesús y él mismo convertirse en un discípulo de Jesús. Podríamos hasta pensar su segundo de a bordo, como su brazo derecho en quien Jesús podía confiar. Pero por extraño que nos parezca, los planes de Dios eran distintos para Juan y para Jesús en situación de convivencia entre ellos. Juan seguiría solo, aún ya sabiendo que el Mesías había llegado y quizá con sus anhelos de estar cerca del Mesías, pues el Mesías se retiraría del lugar, se iría a las ciudades y Juan no era de ese estilo de vida. Él se quedaría en su hábitat a seguir predicando el arrepentimiento de pecados, a seguir bautizando a quienes quisieran confesar sus pecados allá en la parte norte de Galilea. Allá encontramos a Juan junto a estas aguas, allá en Salim, en Enón. Enón parece que significa río o arroyuelo, por allá, pero un arroyuelo que al final desemboca en algún punto y hay muchas aguas, porque así lo aclara aquí el texto. Allí había mucha agua como para bautizar a cuantos quisieran llegar ahí. Podemos imaginar un gran playón, una poza lo suficientemente grande, extendida, para que las multitudes llegaran ahí y se bautizaran sin ningún problema. Pues allá estaba Juan. Y Jesús se encontraba en la tierra de Judea, dice el versículo 22. Es probable que Jesús haya estado, pues, ahí de Jerusalén, muy cercano a lo que es el río Jordán, aún antes de desembocar en el Mar Muerto. Por ahí, por esa zona, podemos pensar que Jesús estaba bautizando paralelamente, mientras que Juan lo hacía allá en el norte. Entonces había dos ministerios muy fuertes predicando acerca del arrepentimiento. Bueno, le llegan las noticias a Juan allá al norte y las noticias, así como nosotros lo podemos ver, traen una intención algo insana. No es solamente
informar, como vamos a observar aquí enseguida. Ahora, antes de entrar en ese detalle, porque es como el kit del asunto, el versículo 24 aclara que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Por eso estamos todavía en Juan y no hemos regresado a Mateo, porque cuando regresemos a Mateo, en el capítulo 4, después de que Jesús es tentado, vamos a ver allí una leyenda que dice que cuando Jesús se enteró que Juan fue encarcelado, cuando él fue encarcelado, entonces, y allí empieza la narrativa que vamos a abordar después de pasar estos textos que entendemos son textos que se encuentran en el Evangelio de Juan, no están en los otros evangelios, y entonces es una aportación muy importante acerca de lo que hizo Jesús previo a empezar a llamar formalmente a los apóstoles, a los discípulos para que lo siguieran. Bueno, primero discípulos, ¿verdad? Después él elegiría 12 como apóstoles, pero ya el Señor con una intención estaría llamando a algunos, pensando en ellos para ser apóstoles. Ahora, este texto pues es muy importante en la aclaración del versículo 24. Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Entonces, estos eventos que nosotros estamos leyendo en este momento sucedieron antes de que nosotros regresemos a Mateo. Ahí surge una discusión en el versículo 21, dicen por causa de la purificación. No dice el tema, si a lo mejor podían estar pensando cuál purificación es más importante, si la de Juan o la de Jesús. No dicen eso. Es aventurado meterse en esos asuntos. Lo que sí podemos es observar más adelante hacia dónde va a conducir ese tema de la purificación, que es el bautismo. El bautismo, el ritual del bautismo como símbolo de purificación. Por eso el tema es, encontramos a Jesús bautizando. A Juan también, claro, nos encontramos bautizando, pero nuestros ojos no se apartan de Jesús, ni se apartarán siempre que estemos hablando de los evangelios. Entonces le dicen ahí estos que podríamos llamar ya intrigosos, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, o sea, de ese que tú dijiste que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que tú dices que es mayor que tú, bueno, pues él está bautizando y todos van a él. Como diciendo, te estás quedando sin gente, maestro. Todos están yendo tras aquel. ¿Qué va a pasar contigo? Alguna cosa así, ¿verdad? Ahí vamos a observar esta insidia que podemos percibir. La respuesta de Juan precisamente nos va a dar una idea de la intención de estos comentarios que le vienen a dar al maestro Juan. Respondió Juan y dijo, ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Este texto es importantísimo. Aquí nos vamos a detener un poco porque esta declaración nos arroja que en asuntos espirituales, fíjense bien, en asuntos espirituales, tratándose de la palabra de Dios, no hay competencia. Si alguien anda predicando la palabra de Dios y otro también lo anda haciendo, no tiene por qué haber competencia entre ellos,
como para ver quién es más popular, quién obtiene más seguidores, quién tiene la iglesia más grande. Esa competencia que aquí esta gente informante pretende involucrar no debe existir. Porque competencia conduce a rivalidad. Y no puede haber rivales entre los predicadores de la palabra de Dios. No debe haber. De modo que no es importante si un predicador tiene más seguidores que otros. No es como en las redes sociales, donde se puede ostentar a alguien que ya llegó a los 1,000, 2,000, 5,000 y le siguen, ¿verdad? Y sus contactos pues ya llegaron al tope que permiten las plataformas y ya se puede ufanar de decir, tengo más, fíjense bien, yo tengo más contactos que el más popular de los predicadores de todo México. Que alguien pudiera decir eso, estar tan jactado, o más seguidores. Tengo más seguidores porque ya aprendí que por ahí se le puede hacer clic para seguir a alguien y luego pues aparece la estadística de cuántos seguidores tiene una persona. Y eso es peligroso para el que no tiene su mente sana, su autoestima equilibrada, porque puede perderse de foco, puede interesarle tener más seguidores que la propia predicación de la palabra de Dios. Y saben que es muy sencillo tener u obtener muchos seguidores. Una de las claves para hacerse de seguidores es ser sensacionalista. Tocar temas sensacionalistas y abordarlos de manera sensacionalista y tener conclusiones sensacionalistas. Todas estas cosas atrapan la atención de la gente y sí, se pueden obtener muchos seguidores. Pero ¿qué hay del mensaje profundo de la palabra de Dios? ¿Qué acaso no es más importante el mensaje que el mensajero? Desde luego que sí. Es más importante el mensaje que el mensajero. Por eso cuando Juan da esta respuesta de que nadie, y lo dice así tal cual, puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Entonces, si Jesús está recibiendo más seguidores que Juan, es porque el cielo se los está dando, se los está arrimando, se los está agrupando. El cielo está haciendo eso. Hay de aquellos que tienen muchos seguidores y no es del cielo, sino es de su propia creatividad y sensacionalidad con la que se presenta. He sabido de predicadores que hasta se visten de mujer con tal de llamar la atención y hacer hasta chistes, algunos hasta impropios, insanos, y bueno, denigran la palabra de Dios. Y sí, logran muchos seguidores. Pueden tener muchos seguidores, no hay duda, pero el Señor no ha enviado a uno a tener seguidores personales, sino nos ha enviado a que Jesús tenga esos seguidores. Ese es el propósito de estas predicaciones, que usted, donde quiera que esté, si no es un seguidor de Jesús, se convierta por su propia voluntad
en un seguidor de Jesús, que es lo que significa discípulo, un seguidor de su Maestro Jesucristo. Hacia allá, hacia allá. No debe haber un fin distinto de este, mezquino, egoísta, por parte de un servidor o de cualquier otro predicador. Hemos salido de las paredes por causa del COVID y hemos sido empujados aquí a las redes sociales. A menos una buena cantidad de aquellos que no lo hacíamos por internet, ahora lo estamos haciendo. Pero no para ganar popularidad. Qué vergüenza de ministerio que uno llegue a apropiarse de estas cosas egoístas, vanas, y entonces se descuide la palabra de Dios. Por eso, mis queridos oyentes, ustedes, cuando un servidor esté explicando la palabra de Dios, no tendrá empacho en decir lo que la palabra de Dios contiene, aun cuando toque fibras que pudieran lesionarse, lastimarse, herirse. No es mi intención, pero la palabra de Dios sí es su intención, porque dice la Escritura que es como espada de dos filos que penetra, y una espada que penetra lastima. Pero no es intención mía, sino que será propia de la palabra. Y cuando a alguien le duela lo que la palabra de Dios dice, será evidencia de que está haciendo su trabajo la palabra de Dios en su vida. Y ya a usted le corresponderá la responsabilidad de cómo ha de contestar, cuál ha de ser su respuesta ante lo que escucha. Pero téngalo bien seguro, aquí no nos apartaremos de la verdad. No nos apartaremos de lo que dice la palabra de Dios con tal de conseguir muchos seguidores. Juan lo sabe. No era tiempo de redes sociales en aquella época con Juan, pero Juan sabe que él no vino a ser seguidores para sí, sino para hacer seguidores para Jesús. No vino para ser él popular, sino para que Jesús fuera no solamente el popular, sino el Salvador, a quien se pudiera identificar como tal, el Mesías. Y aquí les va a aclarar cosas que él mismo se los ya había dicho en el verso 28. Ustedes mismos son testigos de que dije, yo no soy el Cristo. O sea, a mí me interesa que ustedes conozcan al Cristo y yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él para abrirle camino, ¿verdad? El que tiene a la novia es el novio. Miren, aquí hace una referencia a costumbres bíblicas. En este caso, no podemos decir que está hablando de la iglesia, ¿verdad? Sería muy aventurado decir que aquí está hablando de la iglesia. Jesucristo ni siquiera ha hablado de la iglesia, y aunque Juan sea un profeta, en este momento no está hablando de la iglesia. Está hablando de las bodas normales entre un hombre y una mujer, y según las costumbres de aquel tiempo, pues aquel que se iba a casar podía apoyarse en su mejor amigo para encargarle la administración de la boda. Que él se ocupara de los pormenores de la boda y él se concentrara como novio en su novia y en disfrutar
de ese tiempo de bodas. Y no le anduviera preocupando si hay vino o no hay vino, como vimos allá en el capítulo 2 de Juan, ¿no? Para eso estaba el maestresala, que dice ahí el texto. Él era el que tenía que enfrentarse a cualquier problema. El maestresala bien podía ser el mismo amigo del novio o el novio nombrar a un maestresala. Maestresala significaría el responsable o el jefe del banquete, que encontramos allá en el capítulo 2 de este Evangelio de Juan. Entonces, aquí va a echar mano Juan de esta figura hermosa del amigo del novio. Entonces el amigo del novio se ha esforzado, ha ido por delante del novio a hacer todos los preparativos para que cuando el novio venga se concentre solamente en disfrutar su tiempo de bodas. Y entonces dice, yo soy ese amigo del novio. Yo no soy el novio, soy el amigo del novio. Y mi trabajo es que el novio se complazca, que él esté feliz. Ese es el trabajo del novio, perdón, del amigo del novio. Y por eso dice allí, y entonces el que tiene, dice, a la novia es el novio, ¿verdad? El que tiene a la novia es el novio, no el amigo del novio. Entonces, yo, en este caso, Juan dice, yo soy el amigo del novio que ha estado de pie y lo escucha, ¿verdad? Se alegra mucho a causa de la voz del novio. El que ha estado de pie, esto da una idea de lo que tiene que hacer el novio. No necesariamente que se quedara de pie todo el tiempo de las bodas, ¿verdad? Oiga, las bodas duraban 8 días, toda una semana, pues. Entonces no es tanto eso, sino que está de pie porque está alerta a ver qué se ofrece. Está listo para entrar en acción. A ver, él prácticamente no tiene un momento quieto, pero sí se da sus escapadas para observar cómo está disfrutando el novio. Y entonces en una de esas él escucha al novio, lo puede escuchar reír, lo puede escuchar hablar, y entonces el novio puede decir, ah, qué feliz está el novio, lo veo bien, entonces yo he cumplido mi papel, estoy feliz. Mi gozo está completo, que es lo que dice al final, ¿verdad? Mi gozo está cumplido. ¿Por qué? Porque hice lo que me tocaba hacer y se ha logrado el propósito. Esa es una autoestima sana. Saber cuál es mi lugar en el banquete, cuál es mi lugar dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es mi lugar? Ahora sí, ya me vine al tiempo de la iglesia, porque tenemos que hacer una aplicación de alguna manera en nuestros tiempos, aunque allí no esté hablando de la iglesia. ¿Cuál es mi lugar? ¿Dónde Dios me ha puesto para servirle? Y donde les sirva, mi deseo es que Cristo se goce. Él. Yo también, claro, porque yo me gozo si Cristo se goza. Nuestro servicio, pues, a Jesús ha de ser de tal modo que no tengamos alguna pizca de egoísmo como para querer acaparar la atención hacia nosotros, sino encauzar mi propia atención y la de los demás en quienes pudiera yo ser influencia hacia Jesús, todos hacia Jesús. Y el verso 30 es un cierre con broche de oro de lo que hay en el corazón de Juan y lo que debe haber en el corazón de todo servidor de Jesús. A él le es preciso crecer, pero a mí menguar.
Sí, me vienen a decir que Jesús tiene más discípulos que yo, que bautiza más que yo. Entonces, vamos bien. ¿Verdad? Es lo que podría decir Juan. Vamos bien. Voy bien. Si él está teniendo más que yo, vamos bien. Porque él ha de crecer y yo he de menguar. Nosotros hemos de menguar. Nosotros vamos a morir un día y Jesús continuará. Jesús seguirá en esta vida. Él es eterno. Él no muere. Él continuará. Así es que menguaremos, pero Jesús seguirá creciendo, porque detrás de nuestra vida se levantarán otros que también traigan más discípulos para Jesús. Nuestra responsabilidad aquí en la tierra, mientras estamos como cristianos, es hacer discípulos para Jesús, no para nosotros, sino para Jesús. Y quiera Dios si nos use para eso. Aquí podemos preguntarnos, si los que ya tienen tiempo o tenemos tiempo en el Evangelio, ¿a cuántas personas hemos compartido de Jesús? ¿Cuántos de ellos sabemos de que ahora son discípulos de Jesús? Y no para hacer números egoístas y vanagloriosos, simplemente para ver si hemos cumplido nuestro servicio para Jesús. Y decir, Señor, ahí están, soy tuyos. Son tuyos, no son tuyos. Y perdóname si en algún momento yo quise adueñarme de ellos. Perdóname, porque son tuyos. Y así va a venir una explicación, los versos 31 hasta el 36, hasta el final, en una disertación de quién es Jesús y quién es Juan. Jesús viene de arriba, Juan viene de la tierra. Jesús habla cosas celestiales, el que Juan pues habla pues cosas terrenales, él es de la tierra. Ahora, el que viene de arriba, en este caso Jesús, pues el que viene de los cielos es mayor que el que viene de la tierra. ¿Cómo Juan busca argumentos para hacerle saber a estos cizañadores que él está consciente de que Jesús es mucho mayor que él? Jesús es más grande que yo, les está diciendo ahí Juan. Así es que no se extrañen de que él esté bautizando más gente que yo. Y que gente que yo haya bautizado haya corrido ya tras él. No hay problema con eso. Testifica de lo que ha visto y oído. Y nadie recibe su testimonio, el que viene de arriba. Pero dice el 33, el que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. ¿Por qué? Porque el que Dios envió, aquí dice el por qué, el que Dios envió habla las palabras de Dios. Por eso es verdad. Jesús habló palabras de Dios y él lo dijo varias veces, lo vamos a encontrar en otra parte de los evangelios, cuando dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo las cosas que el que me envió quiere que hable. Y claro, Dios es verdadero. Entonces, Jesús lo que habló siempre fue verdad. Y el versículo 35 va a hablar de el amor del Padre hacia el Hijo. Y por ese amor es que ha puesto todas las cosas en su mano, dice el versículo 35. Todas las cosas las puso en su mano.
el Padre depositó todas las cosas en su mano. Y entonces, ¿de ahí para dónde nos hacemos? Si todas las cosas el Padre las puso en las manos del Hijo, nosotros, ¿qué reclamamos? ¿Qué podemos reclamar como para tener en nuestras manos algo? Lo que tengamos es del Hijo, porque todo está para el Hijo y en el Hijo. Lo que tengamos, lo que seamos. Si somos de Jesús, estamos en las manos de Jesús. Pertenecemos a Jesús. Y esto es también autoestima sana. Estamos en Jesús y el Padre nos ha puesto en su mano. Esto se oye maravillosísimo. Pensar que a nosotros también el Padre nos puso en las manos de el Hijo, de su Hijo amado, ¿verdad? Porque dice el Padre ama al Hijo, es el Hijo amado. La misma expresión de allá, cuando fue bautizado, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Su Hijo amado. Y por eso, porque el Padre ama al Hijo y porque el Padre ha puesto en las manos del Hijo todo, entonces la salvación depende del Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque el Padre ha entregado todo al Hijo. Entonces, si alguien tiene que o quiere ser salvo, necesita creer en el Hijo. Porque allí el Padre depositó todo. Todo el asunto de la salvación del alma, el asunto de la vida eterna, el asunto del nuevo nacimiento, todo lo depositó en las manos del Hijo. Y todavía más, el sacrificio por los pecados también lo depositó en el Hijo. El Hijo es el que tendría que sufrir por nuestros pecados, todo. Entonces, no solamente el privilegio de ser el Salvador del mundo, sino la responsabilidad y el sufrimiento de llegar a morir para ser el Salvador del mundo. Todo lo puso ahí el Padre. Así es que el que cree en el Hijo puede estar seguro que tiene vida eterna, porque en el Hijo el Padre depositó todo. Si en algún momento alguien tuvo alguna duda de decir, bueno, y si yo creo en Jesús, ¿será suficiente como para tener vida eterna? Dice este texto, sí. Sí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y lo respalda porque el Padre ha puesto todas las cosas en el Hijo. Así es que si hay salvación para mi alma, si hay salvación para su alma, si hay salvación para tu alma, está en el Hijo. Si creemos en el Hijo, tenemos vida eterna. Y hemos creído en el Hijo. Entonces, tenemos vida eterna. Bendito sea Dios. La parte oscura es que no todos quieren creer en el Hijo. El que desobedece al Hijo no verá la vida. Nótese que en contraposición de creer está el desobedecer. En vez de decir el que no cree en el Hijo, dice el que desobedece. Por alguna razón se están ligando estas dos palabras, creer y desobedecer. Y es que el que cree, obedece. El que desobedece es porque no ha creído. Entonces, si alguien desobedece al Hijo, sus mandamientos, su forma de vivir, lo que el Hijo enseñó, y alguien rechaza esa enseñanza, obviamente no ha creído en el Hijo. Creer es obediencia. Incredulidad es desobediencia. O de otra manera, así como de manera, ¿cómo le puedo llamar? A manera de silogismo. Creer es obediencia
y desobediencia es no creer. Alguien que está en desobediencia está en incredulidad. Así aquí se vuelve obediencia sinónimo de creencia o sinónimo de fe y desobediencia sinónimo de incredulidad. El que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Este permanece es muy importante, porque la ira de Dios está sobre todos los que hemos cometido pecado en algún momento. Ahí está la ira de Dios sobre el pecador. No crean esas palabritas que dicen que Dios aborrece al pecado y ama al pecador. No, ni que se pudieran separar las dos cosas. El pecador peca y el pecado está en él. Entonces no se puede. Eso es infantil decir eso o creer eso. No. No va por ahí la cosa. Dios está airado contra el pecador. No está amándolo. No. Manifiesta su amor por el pecador al haber dado al Hijo. Esa es una cosa. Pero por el otro lado, está enojado con el pecador, está airado con la persona que lo rechaza, que no quiere creer, que anda en malos caminos, que anda en la inmundicia, que anda en actos ilícitos, inmorales. Dios está airado, está enojado. Ahora, puso a su Hijo por amor a esos enemigos de él, dio a su Hijo, ¿sí? Para que los que crean en él ya no sean enemigos, ya, y salgan de la ira de Dios. Entonces, es de pensar esto, que la ira de Dios está sobre todo pecador. Y cuando el pecador decide arrepentirse de sus pecados y creer en el Hijo, tiene vida eterna. Y la ira de Dios se aparta de él. Ya no estará sobre él. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que desobedece al Hijo, entonces la ira de Dios permanece, no se aparta. Continúa la ira de Dios sobre la tal persona. Así de sencillo. Quiera, mis amados oyentes, que aquellos que todavía no han creído en Jesús, hoy les haya servido lo que dice este texto y su explicación para que ustedes puedan tomar una decisión. Ustedes pueden preguntar, ¿por qué esto me sucede? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Y muchas interrogantes en su cabeza de por qué le va mal. Hay una respuesta inmediata. La ira de Dios está sobre usted. Así de sencillo. La ira de Dios está ahí. Y entonces, Dios lo está llamando a que se arrepienta de sus pecados y que crea en el Hijo, porque en el Hijo hay vida eterna. Y si usted cree en el Hijo, dice así otra vez el texto, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Que Dios les bendiga.